Estar reunidos para mirar la exaltación de la gloria del Señor, la gloria del Señor como hombre, no como Dios, ¿no es cierto? La exaltación de la gloria del Señor como hombre, porque eso también a nosotros nos llena, ¿no es cierto? También nosotros seremos exaltados justamente junto con Él. Por eso siempre estamos leyendo estos versículos de Ezequiel. Ezequiel 1, versículo 26, hermanos. Podemos leer, hermano, ese versículo. Amén, hermano. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Amén. Hay un trono, gloria sea su nombre, de piedra. Y sobre ese trono está sentado un hombre. Gloria, aleluya, alabanza. Gloria a Jesucristo, hermanos. Siempre que vemos a Cristo sentado en el trono, siempre nos vamos a gozar, hermanos, porque Él reina en todo tiempo, Él gobierna en todo tiempo. Él es exaltado, hermanos. La exaltación de la gloria del Señor. ¿Cómo Él llegó a esa exaltación? ¿Cómo Él llegó, hermanos, a esa exaltación? ¿Cómo se produjo? Porque así como se produjo la de Cristo como hombre, también de la misma manera se va a producir la exaltación a la gloria de los creyentes. Siempre miramos, ¿no es cierto? Y decimos, por ejemplo, hablamos de gloria. ¿Y qué decimos? ¿Qué significa gloria? Gloria es una recompensa, ¿no es cierto? La palabra gloria, doxa, aparte de esa que es un punto de vista diferente, una opinión. Sí. La palabra gloria entonces significa exaltación. Una exaltación. Justamente pusimos, ¿no es cierto? Quiere decir una grandeza. Quiere decir entonces una glorificación. Siempre hablamos justamente de la gloria y decimos, ¿no es cierto? La gloria es una exaltación, la gloria es una grandeza, que seremos llevados a esa experiencia. Así vemos nosotros que nuestro Dios es un Dios de gloria. Y cuando decimos la manifestación de la gloria, ¿qué estamos diciendo? Cuando hablamos, se manifestó la gloria, la manifestación de la gloria, ¿qué estamos diciendo? La manifestación de las perfecciones, de las virtudes, de las características, de los rasgos de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cuáles pueden ser esas virtudes, características, perfecciones? Le llamamos excelencias porque son muy perfectas, ¿no es cierto? Tan perfectas que son todas excelentes, ¿no es cierto? Entonces, gloria significa la manifestación de las perfecciones de Dios. Y estamos mirando entonces que Dios ya tiene eso porque es Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo puede hacer Dios que nosotros tengamos esa gloria, esas perfecciones, esas virtudes, esos atributos, ¿no es cierto? ¿Cómo hizo en Cristo como hombre? ¿Y cómo hará en nosotros? Porque nosotros siempre cantamos, ¿no es cierto? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y también decimos, dame tu gloria. Pero realmente, ¿cómo Él nos da esa gloria o esa exaltación o esa grandeza? Antes, cuando estábamos en la religión,
Nosotros decíamos, dame tu gloria, dame grandeza, dame plata, dame reconocimiento, que sea conocido por todos, dame grandeza terrenal, material, grandeza religiosa, uno pensaba. Pero cuando estamos ahora diciendo, muéstrame tu gloria, o dame de tu gloria, o glorifícame, ¿qué estamos diciéndole? ¿Qué estamos pidiéndole? Que esas características, esos rasgos, se manifiesten así como fue en Cristo como hombre, también en nosotros. Entonces, ¿cómo se produce esas perfecciones en nosotros? Eso es lo que vamos a mirar. Porque antes ya teníamos una idea, pero esa es como la de que dice en Marcos 10, cuando fue Jacobo y Juan delante del Señor y le pidieron, ¿no es cierto? Marcos 10, 35 al 40 está. Marcos habla del Señor como el siervo de Jehová, uno que viene para servir y trabajar, ¿no es cierto? Y allí Juan y Santiago le dijeron, Señor, te pedimos una cosa. ¿Qué quieren? Y bueno, nosotros queremos sentarnos en tu mesa. Si tú estás en la cabecera, yo quiero estar a la izquierda y que Jacobo esté a la derecha. Y el Señor le dijo, sí, tengan esa gloria, esa grandeza, les dijo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Así les dijo, ¿no es cierto? Ustedes no saben lo que están pidiendo. Ellos veían la gloria como, bueno, el Señor se sienta en su trono de gloria y nosotros a la derecha, a la izquierda, junto con Él, hay lugar más exaltado no puede haber. El Señor dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y sería bueno que nosotros sepamos también, Señor, mostrame tu gloria, o Señor, dame tu gloria, ¿qué le estoy pidiendo? Porque a lo mejor Él tiene otro pensamiento de cómo se produce, cómo se crea esa gloria, cómo se crea esas perfecciones, cómo se crea esos atributos, esas grandezas, ¿no es cierto? Que un día disfrutaremos por la eternidad, pero ¿cómo se producen? Porque el Señor les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Lo que les dijo es, el versículo 40, y dice, por mi Padre ya preparó para quien pertenece. Está preparado por el Padre de gloria, a quien se le concederá esos lugares de la gloria. Entonces, cuando le estamos pidiendo contemplar su gloria, sus perfecciones, su exaltación, su grandeza, su engrandecimiento, tenemos que saber, primero el Señor le dijo, ¿ustedes pueden beber de la copa que yo tengo que beber? Y les dijo, ¿ustedes pueden ser bautizados con el bautismo del que yo tengo que ser sumergido, pasar esa experiencia? Y ahí ya cambia, ¿no es cierto?, si le tenemos que pedir esa gloria al Señor. Pero hay algunos que se les concederá ese honor. Por eso hablamos, la exaltación de la gloria del Señor como hombre. ¿Cómo llegó a ese lugar de exaltación? Que es una exaltación de la gloria, la verdadera gloria. La gloria divina, la gloria celestial, la gloria eterna, la gloria infinita, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que eso uno va a recibir, Dios le va a dar, ¿no es cierto? Pero no como un regalo o un favor no merecido, sino ese lugar se le dará a quien corresponda. Dice Mateo 28, versículo 18. ¿Algunos saben de memoria? ¿Cómo dice? Toda potestad me fue dada. Pero ese dada no significa como un favor no merecido, no, me fue dado como un pago, como una recompensa, por la fidelidad, por haber hecho la voluntad de Dios. Toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra.
como hombre, ¿no es cierto? La palabra potestad allí, toda potestad es exousia, así se escribe. Exousia. Toda potestad. Y ese quiere decir, esa palabra exousia quiere decir un derecho. Que él se ganó ese derecho. Está hablando justamente de una autoridad. Que Dios le autorizó como hombre. Dios le dio ese derecho, esa libertad, ese privilegio. Pero porque él se ganó ese derecho. Entonces, cuando nosotros leemos Ezequiel 1:26 y dice, hay un trono que es de piedra de zafiro y allí está sentado un hombre, ¿no es cierto? Ese lugar, él ganó. Él tiene derecho a gobernar. Ese derecho a esa gloria más alta se gana, se obtiene. Uno lo apropia. Gratis no va a ser. Uno tiene que pagar un precio. Y por eso le preguntó el Señor, ¿no es cierto?, a Juan y a Jacobo, que estaban tan entusiasmados. Entonces, muchas veces uno dice, Señor, poneme allá en la altura, en la gloria, en la grandeza, y Dios te dice, pero mira, primero vas a tener que ir hasta abajo. Y qué bueno es recordar, ¿no es cierto?, porque entre nosotros siempre uno que aquí, uno que allá, uno que hace esto, uno que hace lo otro. ¿Y qué tal si te dicen, mira, tenés que ir allá abajo? Lo importante es el lugar que el Señor nos da. Porque uno podría darte el lugar más alto, pero si el Señor no te dio. O uno te podría dar el lugar más bajo, pero si el Señor te quiere dar un lugar más alto. Entonces, ¿qué vemos nosotros, hermanos? Cuando pedimos, dame de tu gloria, estamos diciendo, ¿saben lo que estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo, Señor, está el horno, ese de fuego, y Señor, quiero entrar en ese horno. Pero es de fuego. Habla de juicio. Habla de purificación. Habla de purificación. La parte buena es que no seremos consumidos por el fuego. Seremos purificados. Seremos purificados. Purificados, ¿no es cierto? Lo importante es que si uno es purificado, uno es perfeccionado. ¿Vieron que hablamos de perfecciones? Bueno, ¿cómo? Somos purificados en ese fuego. Ese fuego es el fuego de la gloria y el fuego del Espíritu Santo. Nos purifica o nos perfecciona, nos da esas perfecciones que queremos, esas glorias que queremos. Pero tenemos que pasar primero por ahí, ¿no es cierto? Nosotros vemos entonces que esa purificación significa perfeccionarnos, y esa perfección significa transformación, que nos va transformando. Esa transformación significa glorificación. Siempre decimos, Dios nos está glorificando. Cuando oímos la palabra de gloria, y en el momento que oímos la palabra y estamos pasando pruebas, dificultades, lucha, necesidad, aflicción, el nombre que uno le ponga, pero estás oyendo el Evangelio de la gloria, Dios te está perfeccionando. Dios te está glorificando. Dios te está transformando. Dios te está glorificando o engrandeciendo o exaltando. Dios te está exaltando, glorificando. Entonces, Dios posee eso por sí mismo, ¿no es cierto? Los ángeles también poseen un grado de gloria, pero ellos no pasaron por este proceso. Cuando nosotros brillemos en gloria, los ángeles se cubrirán porque el brillo será muy grande.
Ahora no se va a ver nada, ¿no es cierto? ¿Qué se va a ver? Pero cuando seamos con cuerpos glorificados, los mismos ángeles se van a tener que cubrir porque el brillo va a ser muy grande. Cuando ven la gloria de Cristo Jesús, imagínense, y hay creyentes que llegarán a un grado de gloria muy alto, a una exaltación muy alta. Estarán los que se sentarán allí, como dijeron Juan y Jacobo, pero ellos ganaron ese derecho. Sentarse en el trono, es decir, ganaron un derecho para gobernar. Ese trono es un trono de gloria y es un trono, se llama judicial. Un trono para impartir justicia. Un trono para impartir juicio, justicia, ¿no es cierto? La voluntad de Dios. Pero primero, nosotros tenemos que ganar ese derecho. De ese trono vamos a ver ahora parte toda clase de, como dice la palabra en Apocalipsis 4, que vamos a mirar ahora, ¿no es cierto? Salen relámpagos, truenos, ahí sale todo como un fuego, ¿no es cierto? Pero los que están ahí primero, ellos pasaron, ellos vivieron, ellos experimentaron. En contraste con los ángeles, por ejemplo, los ángeles nunca pasaron nada, ¿no es cierto? ¿Qué saben entrar a un horno? Ellos nunca van a sentarse en ese trono de gobierno porque ellos nunca pasaron nada. La exaltación no es para los ángeles, la exaltación de la gloria, porque ellos no pasaron esa purificación, porque ya eran puros, ¿no es cierto? Hasta un cierto grado son puros. Pero nosotros sí pasamos. Nosotros pasamos por ese fuego, ¿no es cierto? Y fuimos refinados. Entonces, el Señor dijo, toda potestad me es dada. Uno ganó ese derecho, uno está ganando ese derecho. Y ahora lo estamos ganando. Ahora nos está dando ese lugar exaltado. Nada más que uno piensa, exaltación, vamos para arriba. Y no, exaltación, vamos para abajo primero. Pero ¿y si yo no quiero ir para abajo? No me gusta ser humilde, ni humillarme, ni que me humillen tampoco. Y bueno, es el camino. En la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Jesús como hombre, siempre cuando decimos Jesús hablamos de la naturaleza humana de Cristo, ¿no es cierto? Él como hombre fue perfeccionado. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 habla, Jesús como hombre fue perfeccionado. ¿Por medio de qué dice? Por medio que hizo muchos milagros, muchas sanidades. ¿Por qué fue perfeccionado? ¿Cómo dice? Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas posibles, y habiendo de llevar a la gloria, perfeccionarse por aflicción, a la autor de la salvación de Lo perfeccionó, como dice, por aflicciones, por padecimientos. Lo perfeccionó. Entonces, las perfecciones vienen cuando pasamos experiencias. Eso vuelve a repetir también ahí de Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Ahí también dice y repite. Entonces nosotros cuando decimos, Señor, queremos de tu gloria, queremos de esas perfecciones, el camino es ese, ¿no es cierto? Las experiencias son esas. ¿Por qué hablamos y decimos? Porque no debemos ser sorprendidos ni debemos estar confundidos. Cuando el Señor dice, bueno, querés más de la gloria, aquí vas a pasar esta situación. No debemos estar confundidos o pensar ¿por qué? Sino decir, Padre, tú me vas a transformar. ¿Por qué? Porque a través de esta prueba
no va a ser para mal, sino para formar mi carácter espiritual, para perfeccionar mi carácter espiritual. Así hacen, ¿no es cierto?, cuando quieren perfeccionar el carácter de los que son policía o de cualquier forma, de cualquier fuerza. Quieren mejorar el carácter de ellos, no les llevan a un lugar blando, ¿no es cierto, hermano? Los llevan a una situación donde querés tirar todo. Y algunos tiran, ¿no es cierto? Y otros aguantan. Pero entonces, ¿eso sirve para qué? Para que el carácter de uno sea formado, para que uno no sea tan débil, ¿no es cierto? O sentimental o cosas así. Aquí estamos hablando quienes van a estar en un lugar de gobierno, o para impartir juicio o justicia de parte de Dios. Y el que está ahí, tenemos que hacer como dice la palabra, como dice Apocalipsis 1, que el Señor Jesús, para impartir juicio o justicia, se ciñe los pechos con un cinto de oro. No hay nada de lugar para sentimentalismo, ¿no es cierto? Porque ya el sentimiento por Dios y por su gloria es más grande, la llama ardiente. Entonces, hermanos, ¿qué estamos diciendo? Hay experiencias que pasar, pero estas no nos van a destruir, nos van a perfeccionar. Siempre fue así, sea que sea la experiencia de Cristo, Jesús, sea la experiencia de Pablo, sea la experiencia de los tesalonicenses. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Ahí está hablando y vemos nosotros, esos son santos vencedores totales, vencedores completos, y ellos estarán ocupando un lugar, ¿no es cierto?, reinando junto con Cristo. Pero la experiencia de ellos, ¿cómo fue, hermanos? Amén, hermano. En tal manera que habéis... Amén. 1, 7 y 8. En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Amén. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Ahí dice justamente, ¿en qué versículo dice? Que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. El 7. El 6. ¿El 6 era? ¿Cómo dice, hermana, el 6? Vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, amén, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Ese versículo quería leer. Vosotros fuisteis hechos un modelo, un ejemplo, un molde de cómo se produce un vencedor total. Fueron ejemplo para la iglesia, para los hermanos ya de Macedonia. Macedonia quiere decir la iglesia de Filipenses. Para la iglesia de Acaya, la iglesia ya de los Corintios. Ustedes son un ejemplo, le dice Pablo a ellos, son un modelo, el molde de cómo el creyente llega a ser un vencedor total. Porque lo que le pasó a ustedes, lo que experimentaron, es lo mismo que experimenté yo, dice Pablo, y la misma experiencia del Señor. Lo que el Señor experimentó, lo que experimentó Pablo, también experimentaron los creyentes de Tesalónica, y también va a experimentar todo creyente, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la experiencia de esos hermanos? Que recibieron la palabra de gracia y de gloria, la palabra que exalta, la palabra que glorifica, la palabra que engrandece. ¿Pero qué dice? ¿Cómo? En medio de mucha tribulación. ¿Querés recibir la gloria?
también tenés que recibir la parte de la aflicción. Pero no se enfoca Pablo diciendo, pobrecito nosotros que tenemos que pasar lucha. Lo que siempre tiene que pensar el creyente es lo siguiente: así seas creyente, fiel a Dios, o sea, un ateo, un impío, todo el mundo sufre en esta vida. Todos padecen, todos pasan aflicción. No hay alguien que pase por esta vida, sea el más impío de todos, sufre también. Nada más que el sufrimiento a ellos no les sirve para nada. La aflicción no les sirve para nada. Para nosotros, sí. Nosotros hablamos de la glorificación del dolor o de la aflicción. Así habla la Biblia y vamos a mirar también ahora. Por eso dice, pasamos, dice, recibimos la gloria, y por recibir la gloria vino lucha, prueba y aflicción. En medio de gran aflicción estuvimos, pero con mucho gozo. Con mucho gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo respalda la gloria. El Espíritu Santo se mueve detrás de la gloria. El Espíritu Santo es el que da el gozo, la fortaleza, el regocijo. Aleluya. Aleluya. Las experiencias de los vencedores. Hablamos de un gozo, no del gozo del mundo, no del gozo de la religión, el gozo de los vencedores, el gozo de los vencedores, el gozo que produce el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando alguien rechaza parte de la verdad, el Espíritu, si está dentro de esa persona, se entristece. Y uno queda como triste por haber rechazado parte de la verdad. Pero si uno recibe toda la verdad, el Espíritu Santo se goza, porque hizo una obra completa. A los tesalonicenses que eran paganos, idólatras, los convenció, los persuadió, los envolvió en el fuego de la gloria, los transformó, los perfeccionó, los exaltó, los engrandeció, los glorificó. Que podamos ver, hermanos, ese modelo, ese molde. Ese modelo, ese molde de parte de Dios. Y decir, sí, también somos tesalonicenses. Sí, también pasamos esa experiencia. También hoy sigue obrando. También hoy el Espíritu Santo sigue dando gozo. Hay un gozo que es particular a esta verdad. Hay un gozo que produce las verdades de la gloria. Hay un gozo muy alto, un gozo supremo. La coronación del gozo, la corona de gozo. Gloria a su nombre, hermanos. Eso sucedió con el Señor. Por eso cuando hablamos y decimos, bueno, Él fue perfeccionado por padecimientos, no nos enfocamos en los padecimientos. El Señor dice, por el gozo puesto delante de Él. Hay un gozo puesto delante. El que recibe la gloria recibe un gozo que se le pone delante. Entonces, hermanos, nosotros vemos en qué ellos eran un ejemplo o un modelo, porque el capítulo 1 se llama el pueblo modelo, pero hubo condimentos especiales para que suceda eso. Por un lado recibieron el mensaje de Pablo, no fue el de Apolo, no fue el de Pedro, no fue el de Juan, fue el de Pablo. Más las luchas, eso produjo un grado de gloria muy alto.
Entonces, hermano, estamos mirando cómo se produce, cómo Dios crea la gloria, cómo nosotros obtenemos la gloria. Entonces, cuando estamos en esas situaciones, ¿no es cierto? Leíamos Colosenses 1:11, en vez de ser impacientes, ¿no es cierto? O tirar todo, nuestro carácter se hace más firme. Nos mantenemos en firmeza y en resistencia, ¿no es cierto? Un carácter resistente y también con perseverancia leíamos ese día. Con perseverancia o con constancia. Constancia, perseverancia. Pasarán los meses, pasarán los años, pasarán las décadas, pasará el tiempo y uno continúa de la misma manera. Porque no es algo natural, sino algo que Dios produce. Él produce estas características, estos caracteres, estas perfecciones, estas transformaciones, porque antes no éramos buenos para nada, antes éramos un desastre total, ¿no es cierto? Antes nos servíamos inútiles totales, pero damos gracias, ¿no es cierto?, por lo que Él obra. Yo siempre le decía al Señor cuando comenzaba, Señor, ¿para qué voy a empezar a hablar la palabra si mi carácter por naturaleza es constante? O sea, soy por naturaleza así, Señor, ¿cómo voy a hacer algo que va a requerir mucho tiempo, mucha constancia? Gracias al Señor, ¿no es cierto? O sea, pasó como 40 años de eso. Hubo un cambio, una transformación. Y de eso se trata, hermanos. De eso se trata la palabra. Esos caracteres, esas perfecciones, esa transformación que Él va a hacer en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que saber esto. Aflicción y sufrimiento, todo el mundo está así en este tiempo, turbado y perturbado por lo que pasa. Pero nosotros pasamos lo que pasamos en la voluntad del Señor. Está ese horno ardiente, pero el que maneja el horno es el refinador. El refinador se llama Jesucristo. Como hombre, Él sabe lo que es estar ahí. Él sabe lo que es pasar esa experiencia. Él sabe hasta qué momento o hasta cuándo uno va a estar en esa experiencia. No va a ser en vano. No va a ser en vano, ni va a ser en ignorancia. El mundo padece lo que padece por ignorancia y sin propósito, porque eso no le sirve a nadie. En cambio, lo nuestro tiene un propósito, tiene una utilidad, tiene un provecho. ¿Entienden, hermanos? Nosotros siempre hablamos, ¿no es cierto?, de piedras preciosas. La Nueva Jerusalén está llena de piedra, hablamos de diamantes, rubíes, ¿no es cierto? Toda clase de piedras preciosas. Las piedras preciosas, ¿dónde o cuándo? ¿De dónde vienen? ¿De dónde se originan? ¿Saben, no es cierto? Por ejemplo, dice la puerta de los cielos es una puerta de perla, ¿no es cierto? La perla, ¿dónde se origina o cómo se produce? Ya estamos sabiendo, ¿no es cierto? ¿Dónde se produce? En una ostra, ¿no es cierto? Esa ostra es herida por un grano de arena y ahí empieza a sangrar, sería o alargar un líquido, ¿no es cierto? Es como cuando uno se corta, ¿no es cierto? Le debe doler eso, pero ese líquido que va segregando se hace sólido, se solidifica, se dice, es como nacarado se hace. Y eso cada vez va creciendo, va aumentando, hasta ser una perla perfecta, ¿no es cierto? Pero si no tenía esa experiencia,
nunca iba a tener ese producto. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ver nuestras experiencias de cada día. Si hablamos de un diamante, si hablamos del zafiro, el zafiro es una piedra brillante, estamos mirando, ¿no es cierto?, transparente, duradera por los siglos, ¿no es cierto?, imperecedera se dice, pero de mucho valor, el zafiro, pero en el comienzo era un pedazo de barro o de carbón. El diamante, que es brillante, transparente, ¿no es cierto? Ese diamante al principio fue nada más que un pedazo de carbón. Un carbón no vale para nada, ¿no es cierto? Un pedazo de barro no vale para nada. Pero después hay un proceso y empieza, ¿no es cierto?, a ir teniendo solidez, fuerza, se convierte en una piedra y después se convierte en una piedra preciosa con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, por la presión que va ahí experimentando bajo la tierra, por el fuego que hay también, el calor y la temperatura, a ese carbón lo van transformando en un diamante. ¿Saben lo que es un diamante? Bueno, nosotros estamos en esa etapa, hermanos, ¿no es cierto? No hay nada en nosotros como para que brille, ¿no es cierto? Pero un día llegará el tiempo de la gloria. Llegará el tiempo de la gloria. En Apocalipsis 21 habla, versículo 11, y siempre me gusta ese versículo porque está hablando la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, está hablando de los creyentes simbolizados por la nueva Jerusalén. Y lo que habla allí de la nueva Jerusalén o de los creyentes que somos nosotros, como dice hermanos ahí. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de paz, y actual como cristal. La versión 60 dice, teniendo la gloria de Dios. ¿Qué tiene esa nueva Jerusalén, esos creyentes? Ellos tienen la gloria de Dios. En la versión 60 dice, tienen la gloria de Dios. La versión antigua dice, tienen la claridad de Dios. La palabra es doxa. Tienen la doxa de Dios. La palabra tiene es exo. Y exo quiere decir tener, retener, mantener, tomar posesión. ¿Saben lo que es tomar posesión de la gloria de Dios? ¿Saben lo que es apropiarse de la gloria de Dios? Porque dice, ellos tienen, ellos poseen, ellos mantienen, ellos retienen la gloria de Dios. Hoy estamos recibiendo la gloria de Dios. ¿Qué tal si decíamos, bueno, a las 5 de la tarde el viernes vamos a repartir, pero plata para todo porque nos sobra? No, todo el mundo estaría, ¿no es cierto? Lo que estamos dando son piedras preciosas. Estamos dando la gloria. Porque ahí dice, ellos tienen, pero es ahora que se está dando. Ahora se está dando. Ahora se está dando. Si yo sé que tiro todo, ¿no es cierto? Y voy donde están dando. Ahora Dios está dando la gloria. Es decir, allá vamos a lucir. Allá será todo brillante, ¿no es cierto? Pero es hoy. Hoy es el tiempo. Hoy es la hora. Si hoy no me interesa, si hoy no recibo, tampoco voy a tener allá. Tampoco voy a tener allá. Ahora me está dando por fe y por fe recibo. Ellos poseen, ellos se apropian, ellos retienen, ellos mantienen la gloria de Dios.
Ella tiene la gloria de Dios, dice, ¿no es cierto? Y después, ¿qué más decía ese versículo 11? Su luz era semejante a una piedra preciosísima. Amén. Su luz, dice, la luz, justamente por tener esa gloria, la luz, ¿no es cierto? El resplandor de luz es semejante a ¿qué dice? A una piedra, pero una piedra preciosísima, que es muy costosa, que es muy valiosa, que cuesta mucho. Su luz, gloria, alabanza. La luz habla de conocimiento, el conocimiento de las verdades, de la gloria, el conocimiento o la sabiduría de la gloria va a resplandecer. Va a resplandecer. Porque ellos poseen esa luz de una piedra preciosísima. Esas piedras son caras y cuestan conseguir, ¿no es cierto? Y son de mucho valor. También Dios tendrá esas piedras preciosas, pero hoy las está haciendo. En ese momento se manifestará esa luz, quiere decir ese conocimiento de las verdades o la sabiduría acerca de la gloria. Allí alumbrará los cielos. Siempre imaginamos los cielos como un gran resplandor, ¿no es cierto? Pero son esos creyentes con cuerpos glorificados que van a iluminar los cielos. ¿Sabe cuando fue creado Lucero, Lucifer? ¿Sabe lo que era? Lleno de piedras preciosas, cómo brillaba, resplandecía. El universo alumbraba. Por supuesto que él perdió esa gloria. Pero hay creyentes que serán revestidos de piedras preciosas. Pero hoy estamos recibiendo, o hoy se nos está dando, y hoy por fe nos estamos apropiando, aleluya, alabanza. Es semejante su luz a una piedra preciosísima. Y ya dijimos que esas piedras preciosísimas requieren un proceso muy completo. Por eso tenemos que saber, hay un fuego, ¿no es cierto? Y ellos entran a ese fuego, el refinador se llama, el refinador, el que refina la plata o refina el oro, ¿no es cierto? Él maneja la temperatura y él dice, bueno, tanto tiempo tiene que estar en el horno. Y cuando ya ve que está refinado, quiere decir purificado, ¿no es cierto? Que toda la escoria ya desapareció y quedó puro, ¿no es cierto? Más brillante y de más valor. Él sabe cómo y hasta cuándo. Si nosotros queremos ser como ese oro refinado y decimos, Señor, ya sacame esta prueba, sacame este problema, sacame esta dificultad, es como que le estamos diciendo al refinador, bueno, él sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Según se dice que el refinador mira el oro que está ahí purificando, refinando, y cuando ve que su imagen se refleja, entonces dice, bueno, hasta ahí es, porque ya está. Cuando se refleja la imagen, ¿no es cierto?, de Cristo en nosotros, hasta ahí fue. Cuando se reflejan en nosotros los caracteres de Cristo, cuando se reflejan en nosotros los rasgos de Cristo, pero Él sabe, ¿no es cierto? Él sabe hasta cuándo. Él sabe por qué. Una cosa es refinar plata, otra cosa es refinar oro. Diferentes valores. Siempre la plata habla de gracia y el oro habla de gloria. Si el creyente recibe el evangelio de la gracia, será refinado como plata. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Y si el creyente recibe el evangelio de la gloria, será refinado como oro. Es otro valor. Entonces no depende tanto del creyente ni del grado de prueba que pasa o de lucha, depende
¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás plantado? ¿Estás en la gracia plantado o estás en la gloria plantado? ¿Entiendes lo que queremos decir? Hay creyentes que son de la gracia, pastores de la gracia, iglesia de la gracia, nunca escucharon otro mensaje de gracia nomás. Y bueno, son purificados como plata, porque gracia es plata, ¿no es cierto? Ahora, si alguno recibe el evangelio de la gloria, esas mismas luchas, que al otro sería nada más que plata, para él esas mismas luchas, pasar, produce algo de mayor valor. Porque él está bajo la gloria. Por eso en Malaquías 3 dice, ¿no es cierto? Malaquías 3. Yo lo refino. ¿Podemos leer ese versículo, hermanos? De Malaquías. Donde dice, yo los refinaré. Capítulo 3, versículo 2, hermanos. Versículo 2 y 3. ¿Puede leer un hermano? Malaquías, hermanos. Amén. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentaráse para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Especialmente a los hijos de Leví. Los hijos de Leví son los que sirven al Señor, ¿no es cierto? ¿Qué dice primero? Uno tiene que pasar una etapa, una experiencia. Ahí está diciendo Malaquías, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque esto es así. ¿Por qué nosotros somos llevados a una prueba o al horno o a ese juicio o a esa aflicción? ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros somos capacitados y tenemos derecho para después, ¿qué? Hacer los instrumentos en las manos de Dios. Cuando venga Cristo, lo que va a hacer es a este mundo entero, social y religioso, ponerlo dentro de un horno. Derramará fuego, dice la palabra. ¿Y quiénes serán esos? No van a ser ángeles, son creyentes, son redimidos, son personas que pasaron experiencias. Ellos son los que tienen ese derecho. Es decir, ¿quién tendrá derecho a gobernar o a impartir justicia o a juzgar o a hacer juicio? Los que primero pasaron el juicio. Los que primero pasaron esa experiencia. Por eso en el trono no va a estar sentado todos los creyentes. En ese trono estará sentado para gobernar aquel que pasó esas experiencias de parte del Señor. Entonces, el Señor, ¿por qué quiere darnos a nosotros que éramos antes paganos, idólatras, lo más bajo? ¿Por qué nos quiere dar una gloria alta? ¿Por qué quiere hacer una obra completa en nosotros primero? Porque el propósito de Dios no es solamente darnos su gloria a nosotros, sino que quiere hacer Dios. Dios tiene algo pensado. Y lo va a hacer a través nuestro. O a través de los creyentes que han sido glorificados. ¿Qué es lo que hará? Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, hay dos versículos ahí. Versículo 26 al 29. Ahí está diciendo, hermanos. Allí dice que, hermanos, que Él quiere avergonzar, que Él quiere destruir. Dios lo quiere hacer. Dios no necesita de nadie para hacer eso, ¿no es cierto? Pero lo hace con justicia, lo hace según su orden divino.
según su propósito. ¿Él qué dice ahí, hermanos? Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Amén. Hay un solo Dios, hay una sola gloria verdadera. Hay un solo Dios verdadero, una sola gloria verdadera. Y dice que nadie se quiera gloriar por sí mismo o aparte de mí, dice Dios. Antes será avergonzado, será humillada. La grandeza del mundo quiere decir. Vieron que el mundo se jacta de su grandeza, de su riqueza, de su fortaleza, de que ellos no necesitan de Dios, que por sí mismos son autosuficientes. Dios dice, Él quiere humillar eso, avergonzar. Entonces Él quiere, dice, destruir lo que es con lo que no es o no era nada. Por ese propósito, hermanos, tenemos que saber. La palabra dice entonces, Dios da la gloria a nuestra vida, el mensaje de gloria. Ese mensaje de gloria hace que pasemos experiencias fuertes. Por un lado, su verdad nos impacta y nos hace estremecer, nos conmueve, nos sacude sus verdades, nos quebranta también sus verdades. Y por otro lado, las luchas que pasamos también, las pruebas, ¿no es cierto? Somos quebrantados muchas veces por las pruebas. Pasamos todas esas cosas, hermanos. Somos estremecidos, somos conmovidos, somos quebrantados también. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos usará a nosotros, que ya pasamos ese proceso, para hacer estremecer, para conmover, para quebrantar a lo que es este mundo. Entiende que Dios no va a venir como Dios ni va a enviar ángeles. Él va a utilizar los que ya pasaron ese proceso. Por eso nosotros siempre decimos, gracias al Señor que temblamos y fuimos sacudidos, fuimos estremecidos, fuimos conmovidos, somos quebrantados delante de Él. Y es la mejor experiencia, hermanos. Sabe que cuando nosotros oramos, o cuando hablamos, o cuando cantamos, o predicamos, o oramos, uno puede orar así, sí, ora y ora, canta, pero no siente nada. Y eso es lo peor que nos puede pasar. A nosotros lo peor que nos puede pasar. No, si voy a cantar, tengo que ser conmovido. Si voy a orar, tengo que ser conmovido. Tengo que ser estremecido por el poder del Señor. Tengo que temblar delante de Él. Eso es señal de que el Espíritu Santo está obrando. Porque por más duro que sea uno, si el Espíritu Santo obra, lo va a derretir. El Espíritu Santo lo va a derretir. Entonces, hermanos, Dios nos eligió con un propósito y está obrando en este tiempo. Es por eso que nosotros somos tan, a veces, cuando cantamos, cuando oramos, cuando estamos en su presencia, no nos gusta estar callados.
Nos gusta levantar las manos, glorificar. Porque un día, no solamente nosotros estaremos así, todo el mundo estará así. O todos los que quedan por lo menos. Todos los que quedan después de ese juicio, los que quedan después, todo el mundo hará eso. Será lo normal. Por eso, hermanos, por fe nosotros ya estamos gozando y experimentando. Sí, donde no nos conmovemos ni tenemos sentimentalismo. Para con el mundo, las cosas del mundo, eso no nos va ni nos viene en realidad. Pero las cosas de Dios sí nos conmueven, hermanos. ¿Qué queremos decir, hermanos? El Señor primero envía, como vimos en la palabra en Ezequiel 1, envía ese viento recio, esa tempestad, esos relámpagos, esos rayos, envía y pasamos esa tempestad. Porque después este mundo pasará esa tempestad. Y seremos nosotros los que ya vivimos esto, los que seremos ese viento, esa tempestad, esa tormenta, ese relámpago, ese rayo, ese trueno, seremos nosotros. Porque nosotros fuimos preparados para eso. Hay un salmo, podemos leer Salmo 29. Salmo 29 es un salmo de David que está hablando, ¿qué, hermanos? En sentido simbólico, está hablando del poder de la gloria, del progreso de la gloria en el tiempo final, de la victoria de la gloria en el tiempo final. Como la palabra de gloria, el mensaje de gloria, la voz de la gloria va a prevalecer sobre todo. Así crean, así no crean, así reciban, así no reciban, la gloria impactará. La gloria impactará. El Salmo 29, hermanos. ¿Pueden leer, hermanos? En realidad hay que leer varios versículos, ¿no es cierto? Porque todos los versículos están hablando de una experiencia. Y sí, hermana, lee. Amén. Dad a Jehová, oh hijos de fuertes, dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Voz de Jehová sobre las muchas aguas. Hizo tronar el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. E hízolos saltar como becerros al Líbano. Amén. Y al Sillón como hijo de unicornio. Amén. Amén, hermano. Seguí leyendo, hermano. Seguí leyendo, hermano. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar el desierto. Hará temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas y desnudará las breñas. Y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Aleluya. Amén. Jehová reside en el mundo. Amén. Jehová, por rey para siempre. Jehová Amén. dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. Amén. Amén, hermanos. Voz de Jehová. Voz de Jehová. Voz de Jehová. La voz de Jehová. 7 veces repite. 7 veces. La voz perfecta. El mensaje completo. La voz de Jehová es la voz de la gloria.
Él es el Dios de la gloria. ¿Quiénes son la voz de Jehová hoy? ¿Quiénes serán la voz de Jehová cuando Cristo venga? Voz de Jehová. Voz de Jehová. La voz del Dios de la gloria. Truena el Dios de gloria. Es como un trueno la voz de Jehová. Un trueno, cuando resuena un trueno, está anunciando. Un trueno está anunciando, hace temblar todo y es un presagio de que se está por venir una tormenta fuerte. Allí está diciendo, la voz de Jehová es como un trueno. Todos aquellos creyentes que hablen el evangelio de la gloria van a sonar de esa manera. Están sonando de esa manera. Ellos son la voz de Jehová, el Dios de la gloria. ¿Entiende, hermanos, lo que quiere decir ahí la palabra? David está mirando y lo que tiene en mente David o delante suyo es, se viene una tempestad, un diluvio, dice. Pero el que preside el diluvio es la tempestad, es Jehová Dios. Y allí dice, dad la gloria, oh hijo de los fuertes, oh hijo de los poderosos. Para ellos se escribe, y ellos, los poderosos, los fuertes, está hablando allí, y quiere decir, los ven Elohim, los hijos de los poderosos. La gloria producirá tal fruto, hermanos, y ellos sabrán reconocer la gloria de Jehová. Ellos lo que ven, como dice ahí David, hermanos, la voz de Jehová primero sobre las aguas veía, después sobre los cedros del Líbano, después vio la tormenta que pasaba ya por las colinas y las montañas, y después que avanzó sobre el desierto, y donde avanzaba esa tempestad o esa tormenta, iba quebrando, iba haciendo temblar, iba estremeciendo, iba rompiendo, iba produciendo. Que esa voz no era en vano, producía algo. ¿Entiende, hermanos? Allí dice, esa voz es tan fuerte que aún a las siervas, dice ahí, les hace que tenga a parir, dice ahí la palabra. La sierva habla de la nueva creación. El evangelio de la gloria va a producir fruto en el creyente. No va a hacer que dé fruto. No hay lugar para la esterilidad allí, ¿no es cierto? Dará fruto la nueva creación. Y será una manera un poco fuerte, pero dará fruto, ¿no es cierto? Esa voz de Jehová sobre los cedros del Líbano. El cedro es la planta más majestuosa. El cedro habla justamente del orgullo del viejo hombre. Está hablando del hombre viejo obstinado que no quiere recibir nada. Pero ¿qué dice? Cuando venga esa voz de la gloria, quebrará como un rayo, quiebra los árboles. Será quebrantado. No hay dureza delante de la gloria del Señor. Aún esas colinas o montañas que son tan fuertes, aún esas van a temblar. Dios le hará saltar con su poder. Aún el desierto, dice, de Cades. Entonces, ¿qué está diciendo allí David, hermanos? Cuando viene esa voz de Jehová, es el evangelio de la gloria y produce algo muy fuerte, hermanos.
Por eso donde habla de truenos, donde habla de relámpagos, está hablando de los creyentes que han sido hechos como un trueno o como un relámpago. Para hacer un relámpago, ¿qué es lo que tuvo que pasar? ¿De dónde sale ese relámpago? ¿De dónde salen esos truenos? Justamente, hermanos. Nosotros, si miramos ahí Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, donde dice el trono de gloria del Señor, cuando viene el Señor en gloria, Apocalipsis 4, 5, dice, de ese trono salen, ¿qué dice, hermana? Amén. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Y delante de ese trono, cuando viene Cristo, ¿qué dice, hermanos? De ahí, ¿qué sale? Salen relámpagos. ¿Qué salen? Salen truenos. ¿Qué salen? Se escuchan voces muy fuertes. Es decir, es un trono de gloria, es un trono de gobierno y de juicio también. Y ese trono, allí salen relámpagos y salen truenos. ¿No es cierto que cuando vemos eso que se aproxima, somos estremecidos porque sabemos que se viene algo fuerte? En Ezequiel, que también estamos mirando, hermanos, capítulo 1, versículos 13 y 14, dicen cómo se producen esos relámpagos. ¿De dónde salen? Amén. Cuanto a la semejanza de los animales, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos, discurría entre los animales, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. Amén. De ese fuego salían, dice, esos relámpagos. Es decir, creyentes que entran, ¿no es cierto?, a ese fuego. El fuego siempre habla de juicio, de prueba, de lucha, ¿no es cierto? Siempre dentro de la gloria. Pero ese fuego no los consume, no los destruye, los hace resplandecientes. Porque no hay nada más resplandeciente y brillante que un relámpago, ¿no es cierto? Y salen de ese fuego, dice, de esa manera. Entonces, ese es el propósito del Señor. Él quiere que pasemos. No, los ángeles nunca pasaron eso ni van a pasar. Los ángeles nunca van a derramar ningún juicio. Somos nosotros. Es Cristo el hombre, el que pasó el juicio de la cruz de Calvario, el que va a derramar su juicio como hombre. Y junto a creyentes que también han experimentado lo que es entrar dentro de ese fuego. Ellos salen de allí y salen bien purificados o brillantes. Ellos se mueven de una manera muy rápida, haciendo la voluntad y el propósito de Dios. Ellos son como vimos Barak, ¿no es cierto?, que significa relámpago. Le llamó Débora, vino Barak y se lanzó contra Javín. De una manera rápida, ¿no es cierto? Allí dice que dentro de ese fuego, leyeron recién la hermana, que dentro de ese fuego también hay hachones, dice ahí, y son lámparas, quiere decir. Lámparas encendidas. Esas lámparas son encendidas, hermanos. Habla de creyentes encendidos por el aceite del Espíritu Santo. El Señor produce esas lámparas porque las utiliza para alumbrar en la oscuridad. En Apocalipsis 2:5 dice así, hermanos, la utilidad de las lámparas. Lámparas o candeleros son creyentes que tienen luz
luz por la unción del Espíritu Santo. Ellos son lámparas y ellos son enviados como rayos o relámpagos para juzgar todo error o toda ignorancia o todo engaño. Ese es el propósito, por eso el Señor los usa ahí. Esas lámparas son los agentes de Dios, las agencias de Dios por las cuales Cristo ejecuta su juicio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Podemos leer primero y después vemos. 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y que quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieres arrepentido. Amén. Siempre decimos, ¿no es cierto?, cómo se forman los rangos espirituales, las filas, cómo se forman, cómo se producen los grados espirituales. Y siempre vamos a esos versículos. Ahí el Señor dice, mirá, al ángel o al pastor de la iglesia de Efeso le dice, mirá, estuve examinando y veo que tenés errores doctrinales. Mirá, si no te arrepentís pronto, vengo rápidamente y voy a quitar esos candeleros. Es como decir, voy a quitar esos focos, esos reflectores, va a quedar todo oscuro. Y lo haré pronto. Quitaré las lámparas, creyentes llenos de luz. Entonces, ellos se mueven en la voluntad del Señor. El Señor juzga a través de ellos. Nosotros, saben ustedes que estuvimos en un lugar de reunión también antes, en otro tiempo, y fuimos movidos o sacados. Somos movidos, sacados a manera de lámparas, por causa de la verdad. No es que, bueno, me fui de ahí porque me peleé por cosas naturales, no. Fue por más bien que nos llevamos y por más buena que me parece la persona. El tema es, predica error, esparce error. Yo no puedo estar ahí, permanecer apoyando eso. Y yo le felicito a cualquier creyente que haga eso, yo le felicito, hermanos. Un creyente tiene que decir, no, yo no puedo estar respaldando error, yo me aparto del error. Y si uno lo hace bien, hermano, Dios le va, cuando uno toma una buena decisión, Dios no es que lo deja ahí, lo eleva espiritualmente. Cuando tomó la decisión correcta, ese lleva a tener más luz todavía y más vida espiritual. Ahora, si se equivocó la decisión, ese no es que queda ahí, ese va más abajo, a mayor oscuridad. Por eso es bueno ver esto. Hoy el Señor está juzgando la iglesia. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, 1 de Pedro 4:17. Porque la casa de Dios que hoy está siendo juzgada, un día juzgará el mundo. Ese es el propósito, ¿entienden, hermanos? Hoy Él está juzgando a la iglesia, como dice Apocalipsis 2:3, ¿no es cierto? Y un día la iglesia juzgará este mundo. Por eso es bueno saber dónde estamos parados, dónde estamos ubicados, por qué pasamos tales experiencias, tales situaciones. Es bueno, hermanos, entender, gloria y alabanza, según la palabra del Señor. Podemos leer un versículo más, hermanos, o un pasaje más de la palabra. Hay algo que compartía con la hermana Yoli, Isaías 54, hermanos. Isaías 54, versículo 11, hermanos, y 12. Y allí que está hablando, hermanos, la restauración de la gloria de Israel o de Jerusalén, para ver o confirmar lo que estamos diciendo, hermanos, cómo Dios restaura la gloria de Israel. Porque ahí habla de piedras preciosas,
Ahí habla de diamantes, de rubíes, que tiene que ver, ¿no es cierto?, la Nueva Jerusalén en los cielos, siempre está simbolizada por piedras preciosas. Y allí está diciendo de Israel, ¿por qué Israel tuvo que pasar por la tempestad, por el fuego, por el juicio, por esa experiencia de cautiverio? Pero un día será restaurada. ¿Por qué el creyente tiene que pasar luchas, aflicciones o pruebas? Hay un propósito, hermanos. Ahí dice, el versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Y versículo 12. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todo tu término de piedras de buen gusto. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí el profeta, hermano? Está hablándole a Israel. O Dios habla a través del profeta y dice, yo haré esto. Yo haré tus ventanas de piedras preciosas, tus puertas de perlas preciosas. Yo haré tu base, yo haré tus paredes, yo haré tu muro. Yo haré. Ahí dice, he aquí, yo haré. Mirá lo que voy a hacer. Mirá, presta atención, esto voy a hacer. Pero ¿a quién le dice eso, hermano? Todo eso está hablando de la restauración que va a tener Israel, ¿no es cierto? Jerusalén. ¿Cómo será edificada sobre esa base y de esa manera? Pero ¿a quién le habla? Le dice, oh afligida o pobrecita, también dice la versión. Está hablando, pasó muchas cosas. La versión original dice, oh, le dice. Una expresión no diciendo que siente Dios lo que tuvo que pasar su pueblo. Afligida, dice. Afligida con tempestades y no consolada. El creyente muchas veces tiene que pasar esas experiencias, pero el Señor no es que no se conduele, no es que Él no siente nada, simplemente que tiene que pasar esas experiencias. Ahí le está hablando y mostrando que siente mucho por lo que tiene que pasar, sus luchas, sus pruebas. Allí está diciendo, azotada por las tempestades y no consolada. Es como que no hay consuelo, como que no hay respuesta, como que Dios no hace nada. Cuando los creyentes estamos en situaciones difíciles, parece que Dios no responde, que Dios no hace nada. Y no queremos ser consolados por el mundo ni por la gente, porque ¿qué consuelo nos puede dar? Pero sí experimentamos que Dios es un Dios de consolación. Experimentamos que Dios sí nos consuela, hermanos, por su palabra. Consolar quiere decir animar, dar un refrigerio, un aliento, un alivio. Pero sí, hermanos, la palabra dice, primero uno tiene que pasar esas experiencias y después yo haré. Primero será pasando esos estremecimientos, será estremecida, va a ser conmovida, quebrantada, azotada por esas tempestades, pero después mirá, después no va a sentir ninguna tempestad, porque tu base, tu cimiento, tu base será muy firme, será como piedra de zafiro. Ahí dice, será tu base, tu fundamento, no va a ser conmovido. La piedra de zafiro está hablando de una piedra muy sólida, que vas a pasar luchas, pero en la voluntad del Señor. Pero después vas a ser muy sólido espiritualmente, muy firme, y tendrás gloria. Y esa gloria será como la gloria de los cielos, que es eterna y para siempre. Entonces, hermanos, nosotros mirando esto es que decimos, sí, hay un propósito en el dolor. Antes, cuando éramos nada más que hermanos pentecostales,
leíamos el Evangelio del Reino y la gracia, hasta ahí conocíamos, y la idea siempre era, no, Dios tiene que venir y hacer liberación, darte victoria, darte sanidad, Dios tiene que venir y terminar con todos tus enemigos, Dios tiene que venir a darte liberación rápida y con todo, porque eso es Dios. Así nosotros pensábamos antes. Dios te tenía que dar sanidad, liberación, prosperar, engrandecerte a todos tus enemigos, tirarlos por el suelo. Antes pensábamos eso, pero después vimos el Evangelio de la Gloria y vimos que Dios no obra de esa manera. Vemos que Dios necesita que pasemos ese proceso como esa ostra. Si quiere tener una piedra preciosa, tiene que pasar una experiencia. Entonces Dios muchas veces va a parecer como que no te va a responder, como que no te está por librar, como que está mirando para otro lado y no ve tu lucha. Pero nosotros tenemos que saber que eso está produciendo un cada vez más. Un cada vez más. No es que un peso de, un cada vez más excelente peso de gloria. Eso miramos con la gloria, nos hace ver desde ese punto de vista que nuestros dolores son en la voluntad del Señor, santificados o glorificados, que es ese propósito. Entonces no nos condenamos porque estoy así, no le condenamos a un hermano porque está así, porque es parte de un proceso espiritual y no quiere decir nada si esté necesitado o en lucha o en prueba, no quiere decir que Dios le está castigando como antes pensábamos, no, o no es espiritual, no, no es así. Entendimos que Dios tiene su forma de obrar, que si tiene todo bien, pero si no tiene nada, no es que está fallando en ninguna manera, que Dios es el que permite las experiencias, pero eso supimos cuando recibimos el Evangelio de la Gloria, que la manera de Dios de producir un cada vez más alto y eterno peso de gloria es permitiendo que el creyente esté en esa situación. Y él se conduele porque dice, oh, pobrecita y afligida, azotada por la tempestad y como que no tenés ni un consuelo. Sin embargo, yo haré esto contigo, dice el Señor. Yo haré tus ventanas como de piedra preciosa. Las ventanas está hablando de donde uno deja que entre la luz de afuera, donde uno puede mirar hacia arriba también. Que en esa ventana, en esa aflicción, nosotros vemos algo. A través de la ventana de la aflicción estamos viendo algo que Dios está permitiendo. La luz entra a nuestra vida. No estamos en oscuridad ni en tinieblas. Nos sentimos dentro de esa luz que nos alumbra. No hay nada mejor cuando la luz alumbra nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente. No hay nada mejor, hermanos. Sea la luz. Y fue hecha la luz. Y fue hecha la luz dentro nuestro. Fuimos iluminados, hermanos. No nos sentimos en tiniebla. No nos sentimos en oscuridad. No nos sentimos en penumbras, no nos sentimos, hermanos, confundidos. Estamos a plena luz de la palabra del Señor. Vemos quiénes somos, vemos dónde estamos, vemos lo que Dios está produciendo y le agradecemos y le damos gracias y nos gozamos, hermanos. Yo haré tu cimiento, yo haré tu ventana, yo haré tus puertas, yo haré tu muro. Estará rodeado, pero de gloria, rodeado de exaltación, rodeado de la grandeza divina. Pero, ¿sabe qué, hermanos? Por más que seamos exaltados hasta lo sumo, nunca habrá jactancia. Nunca nos pasará como a Lucero. ¿Por qué? Porque primero fuimos humillados. Por eso Dios permitió que pasemos estas cosas. Pablo dice, Dios permitió ese aguijón en la carne para que no me exalte desmedidamente,
porque la revelación que me fue dado da motivo o puede producir una exaltación desmedida. Pero para que no pase, Dios mantiene una condición. Entonces, en vez de quejarnos, decir por qué, decimos, gracias Señor. Tú sabes lo que estás haciendo. Nunca habrá jactancia propia, hermanos, o vanagloria. Siempre será la gloria para el Señor, hermanos. Hasta acá llegamos, hermanos. Y le damos gracias al Padre Celestial. Vamos a estar